estamos celebrando la solemnidad de Corpus Christi, del cuerpo de Cristo, del cuerpo y la sangre de Cristo, el misterio del amor de los amores, el misterio de nuestra fe, como decimos en la misa. De los múltiples aspectos que encierra este misterio, quisiera este año que nos detengamos en tres. El primero de ellos es considerar cómo la Eucaristía nos une íntimamente con Jesucristo. En cada Eucaristía, en cada comunión, el Señor reedita en nosotros aquella gesta, aquella hazaña, aquel prodigio y aquel milagro de la Encarnación por el cual Dios se unió indisolublemente con la naturaleza humana. La Eucaristía nos une con el Señor. La Eucaristía realiza la más perfecta simbiosis entre Cristo Jesús y el que comulga. Unión tan íntima como no la podríamos ni siquiera imaginar. Hay muchas formas por las cuales el alma se une con Dios. Nos unimos con Dios cuando rezamos, nos unimos con Dios cuando hacemos una obra de caridad, nos unimos con Dios cuando practicamos la misericordia con nuestros prójimos. Hay muchas maneras de unirnos con Dios, pero ninguna es tan perfecta como esta. No existe en la tierra unión más íntima y más perfecta entre el alma y Dios que la unión que produce la Eucaristía. El Señor quiso dejarse comer por nosotros, quiso que lo asimilásemos, así como se asimila el alimento. Por supuesto que acá estamos hablando de una asimilación misteriosa, prodigiosa. Cuando nosotros recibimos los alimentos del cuerpo, esos alimentos son incorporados y asimilados por nuestro organismo. Se hacen parte de nuestro ser, porque lo superior toma y asimila lo inferior. Y esos alimentos terminan transformados de alguna manera en nosotros. En la Eucaristía es al revés. Cuando nosotros comulgamos, no es la hostia la que se transforma en nosotros. Somos nosotros quienes nos transformamos en ella. Por eso San Agustín le hace decir a Cristo: no me convertirás en ti, sino que yo te convertiré en mí. Hemos dicho que lo superior asimila a lo inferior. Al recibir la comunión, al recibir a Cristo en la Eucaristía, es Él quien nos asimila. Es Él quien nos transforma en Él, así como nosotros transformamos los alimentos en parte de nuestro ser. Por la Eucaristía Cristo nos cristifica, nos diviniza. Si cabe la palabra, nos endiosa, nos hace concorpóreos y consanguíneos suyos, carne de su carne, sangre de su sangre, vida de su vida. Nos transforma en Él para que también nosotros podamos decir con San Pablo: ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí. Lo segundo que podemos considerar esta tarde es cuáles son los frutos de esa unión íntima entre el alma y Jesús. Dijo el Señor: he venido para que tengan vida y vida en abundancia. La Eucaristía nos da esa vida, nos da esa vida eterna que el Señor nos prometió cuando lo recibimos. Cuando lo recibimos bien. Y tenemos que subrayar esto, sobre todo en épocas de tanta confusión. Más de una vez hemos señalado aquí mismo esa presión fuerte que hay hoy dentro de la Iglesia, incluso para admitir a la comunión a personas que viven en pecado mortal. Dice San Pablo: el que come y bebe indignamente el cuerpo y la sangre del Señor, come y bebe su propia condenación. Esa Eucaristía, que es en sí misma la salvación del alma, en aquel que lo recibe mal, se transforma en veneno para su alma, se transforma en motivo para su condenación.
Lo hemos escuchado también recién en la secuencia de Corpus. Es vida para unos y muerte para otros. Buenos y malos, todos lo reciben, pero con diverso resultado. Es muerte para los pecadores y vida para los justos. Se nos dirá que la Eucaristía no es un premio para los justos, es un auxilio para los pecadores. Sí, es un auxilio para los pecadores arrepentidos. No nos olvidemos de este aspecto, porque si ese pecador no está arrepentido, como reza Santo Tomás de Aquino en la secuencia que hemos escuchado, es muerte para el pecador. Si una persona se instala en el pecado mortal y no quiere salir de ese estado, no tiene arrepentimiento, entonces ahí la Eucaristía se le transforma en veneno para su alma. Por eso digo, es vida eterna, esa vida eterna que Cristo nos prometió cuando lo recibimos bien. Y ya en esta vida, y como anticipo de la vida eterna, la Eucaristía nos da ese sensus Christi, es decir, ese sentido de Cristo que tuvieron los santos. Nos da esa experiencia de lo divino, esa perfecta sabiduría en el sentido más pleno y profundo del término. Esa sabiduría no en el sentido vulgar, como sinónimo del sabiondo, del que cree saber todo porque googlea, porque toca todos los temas, porque tiene una especie de conocimiento enciclopedista. No, eso no es sabiduría. La sabiduría viene de sapere, de sabor. No nos olvidemos que es un don del Espíritu Santo, ese don por el cual saboreamos las cosas de Dios, paladeamos, gustamos las realidades eternas. La Eucaristía nos da esa perfecta sabiduría que ajusta nuestra conducta con lo que Dios nos pide. La Eucaristía nos da ese gozo inefable del alma ante el cual palidecen todos los demás gozos, porque nos da ese precisamente gusto, ese sabor exquisito por las cosas de Dios, que es infinitamente más sabroso que todos los gozos y todos los gustos pasajeros de esta vida. Cuando se hace la bendición con el Santísimo, dice el sacerdote, panem de cielo prestitistieis, nos diste, Señor, el pan del cielo. Y contestamos, omne directamentum insiaventem, que contiene en sí todo deleite. Omne directamentum, todo deleite. La Eucaristía contiene de un modo prodigioso todos los deleites, todos los gustos, todos los sabores que la mente del hombre pudo ni podrá jamás imaginar. Sagrado banquete en el que se come a Cristo lleno de dulzura y suavidad. Santa Gema Galgani decía, qué dulce que es consumir a Jesús. San Ignacio de Antioquía, obispo y mártir del siglo I, les escribía a los primeros cristianos de Roma una carta de despedida cuando él iba rumbo al martirio. Y en esa carta de despedida, en ese testamento póstumo, les decía, no me importa morir, no encuentro gusto en el alimento corruptible ni en las alegrías de esta vida. Lo que quiero es el pan de Dios, que es la carne de Cristo, el Hijo de la Virgen, y por bebida su sangre, que es el amor incorruptible. No encuentro gusto en el alimento corruptible ni en las alegrías de esta vida. La Eucaristía contiene de un modo milagroso y prodigioso todos los sabores, todos los deleites, todos los gustos. Y en tercer y último lugar, podemos considerarla a la Eucaristía como un anticipo del banquete celestial. Esa íntima unión con Jesús, a la que nos hemos referido recién, en esta vida no es definitiva. Esa unión con Jesús no termina acá en la tierra, sino que es una etapa nomás. Una etapa en nuestro largo peregrinar, en nuestro largo viaje hacia la eternidad. La Eucaristía acá en la tierra es maná. La Eucaristía acá en la tierra es viático, es alimento de peregrino. Nosotros esperamos una Eucaristía final, esperamos un banquete celestial en el cual el mismo Dios se encargará de
tender los manteles divinos para recibirnos a nosotros como sus eternos comensales, como sus amigos, como hemos escuchado recién también en la secuencia de Corpus. Cuando Santo Tomás de Aquino, a quien le debemos la obra maestra de la misa de hoy, porque fue él quien la compuso íntegramente, todos los textos de la misa de Corpus Christi fueron compuestos por Santo Tomás de Aquino. Cuando él estaba por morir y recibió la comunión por última vez, a despecho de tanto odio modernista hacia la santa costumbre de comulgar de rodillas, Santo Tomás de Aquino se puso de rodillas, comulgó así, arrodillado por última vez, y dijo: yo te recibo, precio del rescate de mi alma, alimento de mi peregrinar, por cuyo amor estudié, trabajé, vigilé, prediqué y enseñé. Es decir, por tu amor, Cristo hostia, hice todo lo que hice y ahora me abandono en tus brazos para poseerte definitivamente en el cielo. La Eucaristía, entonces, prenda de la gloria, anticipo de la eternidad. Enseguida nos vamos a acercar a recibirla, vamos a comulgar, vamos a recibir verdadera, real y sustancialmente cuerpo, sangre, alma y divinidad de Cristo Jesús. Pidámosle a la Virgen que nos compenetre con Él. Pidámosle a la Virgen que nos entrañe cada vez más en Él, para que ya no seamos dos, sino que seamos uno solo con Él. Y de esta manera poder decirle: dentro de tus llagas, escóndeme, Señor. No permitas que jamás me separe de ti. Jamás.